14, versículo 10 en adelante, dice así: Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos allá en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no lo volveráis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente y a caballo. Amén. Un pasaje bastante conocido, ¿verdad? Que cuando lo leemos encontramos una historia bien de película, y si habrán hecho películas acerca de esto, hasta comedias han hecho acerca de esto. No sé si ustedes miraban ahí alguna comedia, si se perdían algunos capítulos de Moisés, ¿era, no? Ah, la veía. Llegaba ahí. Vemos entonces un pueblo que sale en victoria, ¿verdad?, de una ciudad de Egipto, nos cuenta la Biblia, ¿verdad? Vemos a un pueblo por un lado que sale entonces victoriosamente, por el otro lado vemos a un ejército que viene tras ellos persiguiéndolo, y encima de toda esa escena que nos hacemos ahí en nuestra mente de la película, encontramos todo que estaban rodeados de desierto, ¿verdad? Había montañas, y encima de ellos, enfrente de ellos, perdón, estaba el Mar Rojo, enfrente de Israel. El cual Israel, al ver el ejército del faraón que venía tras ellos, dice la Biblia que comenzaron a clamar, ¿verdad? Comenzaron, más que a clamar, comenzaron a quejarse ahí. Y recordemos que, viendo unos capítulos adelante, es una de las historias de la Biblia que creo que, por más que la gente no vaya a la iglesia, las conoce. ¿O no? Porque hay películas, hay una que dura como 3 horas, que está muy linda, con unos efectos especiales para esa época, lo mejor, ¿verdad? Pero es una de las historias que más conocimos, ¿verdad? Pero cuando leemos anteriormente vemos que Dios había descendido a librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Israel había sido esclavo por más de unos 400 años ahí en Egipto, generaciones habían nacido esclavas y generaciones murieron esclavas. Pero esa generación de ese momento ahora eran libres y se encontraban viajando hacia la tierra prometida, la cual Dios le había prometido a Abraham, ¿verdad?, que se le iba a dar a su descendencia. Y ellos iban ahí viajando. Israel salió de Egipto en victoria, porque dice la Biblia que los egipcios literalmente los echaron en esa noche cuando vino la última plaga, que ellos estaban comiendo el cordero de Pascua, estaban vestidos porque así lo tenían que comer, porque iba a llegar la orden de que se iban a ir, y los egipcios los echaron. Aparte de que los echaban corriendo, les pagaron para que se fueran, porque dice la Biblia que despojaron en ese momento el pueblo de Israel a egipcio, porque las mujeres le daban joyas, le daban caravanas, collares, le daban ropa y todo para que se apresuraran ahí que se fueran, ¿verdad? Dios mismo se encargó de destruir a Egipto con las plagas, y con la última plaga salieron de Egipto. ¿Te recuerdan cuál fue la última plaga? Ahí está, que mataron todo hijo mayor de su casa, murió, ¿verdad? Pero aquí que el faraón nos cuenta en la Biblia, no se quedó tranquilo con su derrota, sino que luego que Israel se marchó junto a todo su ejército, ¿verdad?, y salió en busca de Israel. Dijeron: ¿qué hacemos? ¿Cómo dejamos ir a Israel? Dijo el faraón. Sigámoslo, que vamos a hacer nosotros los ladrillos, ahora trabajamos nosotros, no, vamos a seguirlo ahí. Y lógicamente, cuando el pueblo de Dios vio que venía el faraón, tuvo temor. Porque en cierto modo ellos todavía no habían aprendido a confiar en el Señor, no habían aprendido a confiar en Dios, a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos ya. Porque primeramente hace las plagas y luego marca una diferencia con las plagas, dice: a partir de ahora lo que va a ocurrir en mi pueblo no va a ocurrir, ¿verdad? Egipto tuvo un apagón de luz, por así decirlo, hubo tinieblas por 3 días, pero Gosén, creo que era donde estaban ellos, ahí no había pasado nada. Ahí salía el sol, ahí salía la luna, todo, pero ahí hizo una diferencia el Señor. Pero aún así todo, Israel no confiaba en el Señor completamente. Entonces cuando vieron al ejército, tuvieron miedo, porque no sabían que el que había planeado todo para que ellos se encontraran en ese lugar sin salida, había sido Dios.
Dios los llevó por ese lugar. Dios sabía que estaba el Mar Rojo ahí, ¿verdad? Que ellos, si querían cruzar hacia el otro lado, tendrían que quizás ir por otro lado, pero no, Dios sabía lo que hacía, Dios sabía todo, estaba todo planeado por Dios, Él sabía que estaba el Mar Rojo, Él sabía que estaban las montañas del desierto, y como dice la palabra, Él había endurecido el corazón de Faraón para que fuera a perseguirlo, ¿verdad? Nosotros en un momento de nuestras vidas, ¿sabes qué? También tenemos que cruzar un Mar Rojo. Lógicamente que no va a ser literal, ¿verdad? No va a ser un Mar Rojo ahí delante de nosotros, sino que se va a presentar de varias formas. Observemos que este Mar Rojo es la línea que dividía la bendición de Dios para el pueblo de Israel con la esclavitud. Ellos hasta ahora estaban libres, pero no estaban totalmente libres. Sabían que del otro lado estaba la bendición, pero tenían que cruzar ese Mar Rojo, ¿verdad? Muchas veces nosotros también sabemos que del otro lado de la dificultad está la bendición. Muchas veces sabemos que nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones porque del otro lado está lo que hemos pedido al Señor. Pero muchas veces no nos animamos a cruzar ese Mar Rojo, ¿verdad? No nos animamos a enfrentar esa dificultad, a pedirle a Dios que abra un camino nuevo en el desierto, sino que lo que hacemos es retroceder. Vamos y hacemos la alianza con Faraón y decimos, bueno, también perdonadme. Nosotros seguimos Moisés, este loco suelto, ahí nos hizo caer mal delante de ustedes, volvemos a ser esclavos de ustedes. La cuestión es que no siempre, como les dije, cruzamos ese mar metafóricamente hablando. En ocasiones nos quedamos de este lado de la línea, nos quedamos de este lado sin saber qué hubiese pasado si cruzábamos hacia el otro lado, ¿verdad? Soñando con una vida mejor, pero sin hacer nada para tratar de alcanzarla. Y no hacemos nada porque la vida quizás nos dijo que nosotros no nacimos para cumplir sueños. Quizás la vida nos llevó a que nosotros nacimos para perder, nacimos perdedores, ¿verdad? Que esas cosas buenas y lindas solo pasan en las películas, ¿verdad? En esas que miramos ahí en la tele, ¿verdad? Pero que la vida real no es así. Como Israel, esa generación nació esclava y su condición le decía que iban a morir esclavos. Si nacimos, si siempre fue así. Desde que yo me crié acá en esta tierra hemos hecho ladrillos para todos los faraones. ¿Qué nos va a costar seguir haciendo ladrillos para uno más? Tú y yo somos hijos de Dios. No sé si sabían. Por lo tanto, nuestra condición actual no puede determinar quiénes somos ni hacia dónde vamos, ¿verdad? Nuestra condición no puede determinar eso. Tu condición actual no puede determinar tu futuro, ni el futuro de tu familia, ni el futuro de tus hijos. Lo único que puede determinar nuestro futuro es la fe que tengamos en las promesas que Dios tiene para nosotros. Yo no sé si tú sabías, pero Dios tiene promesas de bien para ti. La palabra de Dios nos dice, pensamientos de bien tengo para ustedes, ¿verdad? Para darle el futuro que están esperando. Esperanza hay para tu futuro, dice la palabra del Señor. En este año Dios determinó que va a reedificar nuestras vidas, ¿verdad? Que va a volver a edificar esa ruina que parece que nunca más se iban a levantar, que nuestra familia fue destruida, ¿verdad? Que cuando apostás por la familia siempre pasa algo. Bueno, este año va a ser diferente porque Dios va a ser quien va a reedificar. Pero para que eso ocurra, debemos de cruzar ese Mar Rojo. Ahí, que cada uno de nosotros sabe cuál es, ¿verdad? Que como dije, no es literal, puede presentarse como una dificultad, como una decisión que debemos de tomar. Muchas veces las decisiones que nosotros hacemos marcan la diferencia, ¿verdad? Y a veces sabemos que del otro lado está lo mejor, pero no nos animamos, tenemos miedo, vaya a saber por qué, miedo al fracaso, y no tomamos esa decisión. En ocasiones el Mar Rojo se encuentra en nuestras mentes. En el corazón confiamos, pero en nuestra mente cuando analizamos las cosas nos dice no, nosotros no podemos tener esa tierra prometida. Pero vamos a ver entonces cómo cruzar ese Mar Rojo y no morir en el intento, ¿verdad? Primeramente, para cruzar el Mar Rojo lo que hay que hacer es comenzar un viaje. Israel comenzó un viaje, ¿verdad? Salió de Egipto. Lo primero que tenía que hacer era salir de la esclavitud de Egipto. Y Dios vino, descendió con poder, con autoridad y destruyó todo Egipto y ellos salieron en victoria en ese viaje, ¿verdad? Dios había descendido y lo rescató. Había cumplido lo que él dijo, ¿verdad? En un año deshizo a Egipto con las plagas. Como Faraón no quiso dejar ir a Israel porque primero dice la Biblia que se presentó Moisés delante del Faraón, ¿verdad? Sabiendo que no lo iba a dejar ir y le dijo, deja ir libre a mi pueblo. Y Faraón que le dijo, están de vago, están ociosos ustedes, están de vago, ¿sabes? Quieren codita, quieren irse ahí al parque de Sauce a comerse una hamburguesa, no los voy a dejar ir, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Sufrió las consecuencias. Israel entonces salió victorioso de Egipto, salió como les dije anteriormente, presuroso, ¿verdad? Despojó a los egipcios, ellos le dieron joya, le dieron alhaja, le dieron ropa, le dieron todo. Egipto había quedado destruido por las plagas.
Y se fue pensando en ese camino mientras iba victoriosamente cantando y alabando, porque yo que cuando estamos en victoria nos sale el aleluya fácil, ¿o no? Cantamos alabanza a Dios y Dios es bueno y para siempre Dios tiene misericordia de nosotros. Cuando vamos en victoria vamos pensando que todo va a ir bien, que el viento está soplando de atrás y que nos está empujando. Ellos se fueron pensando de que Dios haría todo según el parecer de ellos, que no se iban a enfrentar a ningún problema, ¿verdad? Y nosotros también comenzamos ese viaje hacia cruzar, hacia la tierra prometida, hacia el propósito que Dios tiene para nosotros, cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ahí comenzó ese viaje, ¿verdad?, en nuestras vidas. Comienza ahí. Si bien nosotros lo aceptamos a Cristo en nuestros corazones, lo hacemos porque Cristo primeramente te buscó. Dios ahí, en el peor día de tu vida, que yo siempre cuento mi testimonio, el peor día de mi vida, vino Cristo a mi vida y me rescató. Y ahí comenzó un nuevo viaje, ¿verdad? Y ahí comenzó un viaje hacia lo que Dios tenía para mi vida. Y de la misma manera es para ti y para cada uno de nosotros. Lo aceptamos y comienza en nosotros una nueva vida. Nacemos del Espíritu, como dice su palabra, ¿verdad? Vamos siendo regenerados por dentro. No degenerados, sino regenerados ahí por dentro. Va saliendo lo mejor hacia afuera de nosotros. Y estando en Cristo, como dice su palabra, somos nuevas criaturas. Comenzamos ese viaje hacia adelante, ¿verdad? Todo lo es hecho nuevo, las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todo es hecho nuevo. Comenzamos un viaje hacia el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y en ese propósito hay muchas cosas que no van a entrar en él, muchas cosas del pasado que no van a entrar en él. Por eso la Biblia dice que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De aquí en adelante todo es hecho nuevo. O sea, el pasado no entra, ¿verdad? Egipto que sale, que nosotros salimos de Egipto, que muchas veces traemos a Egipto en nuestros corazones, en nuestra mente, se tiene que quedar en ese límite. Él no puede cruzar hacia el otro lado, él no puede cruzar hacia la tierra prometida. Por eso es que muchas veces Dios nos lleva a ese lugar, ¿verdad? A esa situación de encrucijada que decimos, ¿qué hacemos ahora? ¿Volvemos para atrás? Si yo antes de ir a la iglesia tenía todo en mi casa, si yo antes de ir a la iglesia no tenía problemas, no tenía dificultades, comencé a venir a la iglesia y se me levantaron problemas, se me levantaron dificultades. Bueno, quizás Dios te quiere mostrar algo, ¿verdad? Y por eso te está llevando a esa encrucijada y decir, Señor, si decidimos por Él o si hacemos las paces con Faraón y volvemos a ser esclavos de Él. Puede ser que también años después de aceptar a Cristo, ¿verdad?, tengamos que enfrentar ese mar rojo. Casi siempre no es al poquito tiempo como Israel. A veces Dios va, porque Dios trabaja con nosotros, con cada uno de diferentes formas, ¿o no? Hablábamos los otros días que hay gente que con los vicios de repente acepta al Señor Jesucristo y dice y renuncia a todo al mismo instante y ya deja todos los vicios. Pero hay otros, ¿verdad?, que tenemos que pasar por ciertos procesos, pasar por ciertos tiempos y orar, ¿verdad? Los hermanos maduros, orar por esas personas para que sean libres de todos esos vicios, ¿verdad? A veces entonces no es en el momento enseguida, pero sí en algún momento de nuestra vida tenemos que enfrentar la decisión de si cruzamos ese mar rojo o no. Como les dije anteriormente, la vida vieja, la vida que teníamos anteriormente no entra en lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso ese mar no siempre lo enfrentamos al comienzo de la vida cristiana. Dios espera que estemos ciertamente maduros para llevarnos a que nosotros tomemos esa decisión, ¿verdad? Es Dios mismo el que nos pone en esa situación. Primero que nada para que veamos que solamente Dios tiene el poder para librarnos. Por eso el Señor muchas veces nos lleva a una situación límite, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Nosotros siempre queremos solucionar todo, ¿o no? Los problemas de la casa los queremos solucionar todos. Si bien no queremos tener problemas en casa, no queremos tener ningún tipo de problema, pero cuando vienen los problemas los queremos solucionar, ¿o no? Queremos que todo esté bajo nuestro control. Que, bueno, si se enfermó fulanito, que vaya al médico o tome los remedios, que esto, que hacer todo bajo nuestro control. Pero a veces Dios nos lleva al límite, ¿verdad? Para que veamos que solamente Él tiene poder para librarnos, para cambiar la situación. Pero no solamente a nosotros, sino también para demostrarle al enemigo que Él es quien nos defiende ahora. Dios llevó al pueblo de Israel a ese lugar, a esa encrucijada donde para ellos no había salida. Estaba el mar, estaba el desierto y estaba el ejército armado. Ellos no tenían ni un palo ahí para defenderse, ¿verdad? Pero también Dios los llevó a ese lugar para demostrar al mismo faraón que ahora Israel era su pueblo y que era Él el que nos defendía. Y Dios te dice a ti, te dice al enemigo que se levante en contra de tu vida, que ahora tú eres una hija, un hijo de Dios y es Él quien te defiende.
Amén. Es Él que pelea por nosotros, ¿verdad? Para que se manifieste también muchas veces lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que nos lleva a esos lugares de encrucijada. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Se ven las dificultades, se ven los momentos de presión ahí. La palabra del Señor nos dice de lo que abunda el corazón, haga la boca, ¿verdad? ¿Sí o no? Y muchas veces nos damos cuenta de lo que abunda en nuestro corazón en situaciones límites, en situaciones inesperadas. Cuando se te atraviesa alguien en el tránsito ahí, por lo general no sale un aleluya, gloria a Dios, que bien que te tiraste. No, no sé, cualquier otra cosa que decimos, Señor, ¿qué está saliendo de mi boca? Cuando nos golpea un dedo, ¿verdad? Con un martillo, nos da un martillazo en el dedo inesperado, ¿qué sale de nuestra boca? Pero a veces también las situaciones difíciles, esos momentos que no queremos escuchar, van saliendo de nosotros lo que hay dentro nuestro. Como acá el pueblo de Israel venían contentos, venían cantando, y sin embargo, cuando vieron esa situación, comenzaron a quejarse, diciendo, ¿para qué nos sacaste de acá? ¿Verdad? En esas situaciones Dios nos muestra qué es lo que hay en nuestro corazón. Aparte, muchas veces tenemos miedo. Y Dios muestra, nos hace ver que tenemos miedo, que no estamos confiando en lo que dice su palabra, sino que cuando tenemos miedo es porque estamos confiando en nuestra propia fuerza. Tenemos miedo porque sabemos que con nuestra propia fuerza no podemos enfrentar, no podemos emprender nada, ¿verdad? Porque las circunstancias nuestras no nos ayudan, no nos favorecen. Entonces tenemos miedo. Y si tenemos miedo es porque no estamos confiando en el Señor. Tengamos siempre nuestra confianza en el Señor. Israel tenía la mente de esclavo. Por eso dice que le decían a Moisés, ¿por qué nos sacaste de aquí? No te decíamos, no nos saques, claro que estamos sirviendo bien a los egipcios. Nos encanta ser esclavos. Nos encanta ser esclavos. Y uno se ríe, pero ¿sabes qué? A veces nosotros tenemos mente de esclavo. Y te voy a decir cuándo. Cuando de repente tu patrón te obliga a quedarte horas y horas en el trabajo, ¿verdad? Tú estás siendo un esclavo. Por más que te esté pagando, estás siendo un esclavo. No, tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Puedes emprender tu propio negocio. Como hablábamos las otras veces, les decía, ¿no? Los bizcochos que vende el panadero ahí, el dueño del local de la panadería donde trabaja Eduardo, es él el que lo hace. ¿Sí o no? Y muchas veces, a veces no nos animamos a emprender un propio negocio, ¿verdad? Diciendo, ¿quién nos va a comprar? Pero si le están comprando ahora, ¿por qué no lo van a comprar después que vos lo haces? ¿Entienden? Y a veces tenemos la mente ahí esclavizada, ¿verdad? Somos hijos de Dios, creámosle siempre a Dios. Es mejor preferir muriendo en el intento, peleando por ser libre, peleando por lo tuyo, que vivir siempre atado a una esclavitud, ¿verdad? A lo que te diga alguien que vos ganás. Dios nos pone en esa situación entonces para que tomemos la decisión de seguir a Dios y dejemos a Egipto, la vieja vida, atrás. Antes no éramos prosperados porque estábamos atados en el pecado. Antes siempre nos costaba todo, pero ahora tenemos a Dios de nuestra parte. Tenemos a Dios de nuestro lado, ¿verdad? Creamos y confiémosle en el Señor. Para cruzar entonces el Mar Rojo también tengo que enfrentar dificultades, nos guste o no nos guste, tenemos que enfrentar dificultades. Para llegar a la tierra prometida tenemos que enfrentar dificultades. Israel se enfrentó, se encontró, como les decía, rodeado de la montaña del desierto mismo y del Mar Rojo, y aparte venía el faraón atrás. Y no había escapatoria para ellos. Según su manera de pensar, no había escapatoria, ¿verdad? Esa dificultad entonces despertaron en ellos que el miedo, la queja, se quejaron contra Dios, se quejaron contra Moisés, preferían haberse quedado en Egipto. Lo que ellos no sabían era que Dios lo tenía todo bajo el control. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que Dios tiene todo bajo su control, ¿verdad? Dios lo tiene todo bajo su control. Israel tenía, que ver con sus propios ojos que su opresor iba a ser destruido. Para ser completamente libre de la esclavitud de Egipto, ellos tenían que ver que aquel que lo había esclavizado por años, ¿verdad?, iba a morir ahí, que ya no había más opresor, que ya no se iba a levantar más quien lo esclavizara. Ellos tenían que verlo con sus propios ojos para así de esa manera sentirse libres verdaderamente. Porque muchas veces cuando nosotros nos vemos a ese enemigo, a ese problema que se levanta, que se terminó, que se acabó, siempre nos queda la duda que va a volver, ¿o no? Y muchas veces cuando andamos en tiempo de escasez, ¿verdad? Cuando andamos en tiempo de abundancia, ¿qué es lo que hacemos? Guardamos para cuando no hay. Y está bien guardar, claro que sí. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios siempre va a dar el alimento en nuestras vidas. Que el maná caía cada mañana, ¿verdad? Y que de la misma manera en la oración del Padre Nuestro dice, danos nuestro pan hoy. O sea que todos los días va a haber alimento. Pero muchas veces está ese momento de
que vivimos anteriormente de escasez y no gastamos. No digo de no derrochar porque no derrochar está bien, que está bien ahorrar, pero cuando lo hacemos por temor a que te vaya mal, es que vos pensás que ese opresor que no está totalmente destruido, ¿verdad? Y Dios quiere eliminar eso de nuestras vidas, ¿verdad? Quiere destruir esa parte negativa de nuestras vidas. Nosotros también pasamos por momentos difíciles. Cuando aceptamos a Cristo comenzamos una nueva vida, ¿verdad? Nueva criatura somos y parece que todo va bien, hay paz en nuestro corazón, hay alegría, hay nuevas fuerzas que vienen, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? ¿Vos te pensás que el diablo se va a quedar de brazo cruzado? Ahí diciendo, mirá, se me fue alguien más, Dios me sacó a alguien más, y ahora lo comienza a bendecir, y ahora comienza a ser feliz. ¿Se queda de brazo cruzado? No, de la misma manera que Faraón se levantó, se levanta el enemigo, ¿verdad? El enemigo te persigue, nos persigue, haciendo que se levanten tormentas en nuestras vidas, haciendo que se levanten dificultades. Utiliza nuestros temores para impedir que avancemos. Los mismos temores que teníamos antes, ¿verdad? Que ahora Cristo está trabajando con ellos y los quiere quitar de nuestras vidas, esos mismos temores usa el enemigo para que tú y yo no avancemos, para que tú y yo no crucemos ese mar rojo y vayamos a la tierra prometida, para que tú y yo siempre nos quedemos de este lado libres, pero esclavizados mentalmente. Y usa esos temores. Por ejemplo, tenemos miedo al fracaso. ¿Cuántos hemos sentido alguna vez miedo a fracasar? En algún área de nuestras vidas, en alguna relación, en algún trabajo, en los estudios, ¿verdad? Y por eso no intentamos nada, nos quedamos estancados ahí. Y el enemigo lo sabe y él pone en nosotros pensamientos ahí de fracaso. Que el fracaso es una posibilidad, sí, pero también está el otro, de ganar, ¿verdad? De triunfar. Entonces hay que intentarlo, no tengamos miedo al fracaso. Tenemos temor a quedarnos sin trabajo. ¿Qué pasa cuando venimos a la iglesia? A veces una de las armas que usa el diablo es dejarnos sin trabajo. ¿Para qué? Para que tú te desesperes, te vuelvas loco, ¿verdad? Por traer el sustento a tu casa, consigas un trabajo que casi siempre, ahí en matemático, ¿en qué cae el horario? En el horario de culto. Cae el horario de culto, siempre cae así. Y sigue utilizando esas mismas armas, ¿verdad? Y ahí están las decisiones, ahí nos encontramos en un mar rojo nosotros. O le creemos a Dios, o arreglamos, hacemos las paces con el enemigo, con el Egipto y seguimos esclavizados, ¿verdad? No, Dios sabe que no me puedo congregar. Sí, Dios sabe, claro que sabe. Y sabe de qué cosas tenés necesidad. Pero Él está viendo qué es más importante para vos en tu vida, ¿verdad? Si Dios, ¿verdad? Quien te sustenta, quien te suple tus necesidades, o simplemente un trabajo, ¿verdad? No tengamos temor a quedarnos sin trabajo. Yo pasé por dos etapas de quedarme sin trabajo en la vida. Una sin Cristo, me enloquecí mal, ahí, y otra con Cristo, ahí. Y fue muy diferente. Si bien me enloquecí un poquito con Cristo, no voy a decir que no, ¿verdad? Porque Samuel recién había nacido, como siempre les cuento, dice el niño que un niño viene con un pan bajo el brazo, me vino con un despido. Vino con un despido bajo las. No, él no tiene la culpa, claro que no. Son circunstancias que juntos se dieron. Pero pude ver la mano poderosa de Dios obrando en ese tiempo. Recuerdo, como contábamos ayer, creo que fue en la clase de bautismo, que estaba sin trabajo, se venían las fiestas y todo, alquilando, y me llamaban ahí para trabajar y me decían de horario rotativo, y yo le decía que no, horario rotativo no. Y porque me puedo congregar una semana sí, una semana no, me puedo congregar así, una semana no. Y así estaba. Hasta que al final, luego de unos meses, ahí conseguí un trabajo fijo. Ahí que ayer me recordaba, ahí mientras hablaba con los hermanos, que fue cerca de Carnaval, en febrero. Y con la iglesia estábamos trabajando los jóvenes, porque en algún tiempo fui joven. Y habíamos vendido tortas fritas todo el mes de enero ahí para pagarnos la matrícula, para ir a Paso de los Toros, que es donde todos los jóvenes se juntan ahí de todo el Uruguay y hacen el campamento. Y era nuestra primera experiencia que íbamos. Entonces, iba a ir. Pero yo entraba a trabajar el lunes, antes del viernes de carnaval. Entonces yo fui a hablar con me llaman, yo entro el lunes y le digo que trabajo hasta el jueves. El viernes yo me voy. Y me quedaron mirando, ¿y a dónde? ¿A un campamento con la iglesia ahí? Porque ya trabajamos, ya tengo todo pago y ahora no hay problema. Cero problema ahí. Y ahí recuerdo también, como el enemigo también te quiere asustar en esa empresa, esa misma empresa, una vuelta, me dijo, mirá, chavo, que la cosa está brava para quedarse sin trabajo. Le digo, si tiene que echar, écheme. Le digo, yo ya sé, ya tuve una vez sin trabajo, y sé lo que puede pasar. Así que tranquilo, no se la dama, si quiere echar, écheme. Ahí, pero bien orgulloso que soy, no me echaron, me fui.
Sí. Pero Dios fue obrando, y porque en mi mente, en mi corazón siempre estaba en servir a Cristo. Entonces yo iba buscando el mejor laburo, si había un techo para mí que no me gustaba ese techo, yo iba a buscar otro trabajo y así fui llegando, ¿verdad? Pero siempre mirando lo que Dios, las promesas que Dios tenía para nuestra vida. Una vuelta, como estábamos trabajando en el frigorífico de Pando, ahí con la empresa con la cual después se me abrió la puerta para seguir trabajando por la cuenta, y en ese lugar había un soldador de mantenimiento que tenía problemas y le iban a correr, entonces podía yo haber quedado. Y si hablaba con mi patrón en ese momento, me abría las puertas, no hacía ningún drama. Pero ¿qué pasa? Trabajaban de 7 a 7, de lunes a sábado de 7 a 7 de la tarde. Ganaban bien, no voy a decir que no, en el frigorífico ganaban bien, con los tickets y todo, pero yo dije no, porque si trabajo de 7 a 7, lo más probable es que el domingo no me vaya a colgar. Y de lo que yo quiero, de estudiar, de prepararme y todo, bien. Entonces decidí por Cristo, una vez más, ¿verdad? Y no le voy a decir como le dije ayer, no fue que yo decidí eso y al momento se me abrieron todas las puertas del otro, no, seguí trabajando de 8 horas, ¿verdad? De lunes a sábado, con el sueldito escaso, todo, pero Dios a la larga recompensó, ¿verdad? Muchas veces tenemos miedo nosotros a lo que queremos decidir para adelante, ¿verdad? Tenemos miedo al nuevo, miedo al fracaso, y por esos temores muchas veces nunca cruzamos el mar rojo, ¿verdad? Nos quedamos aquí. Por no cruzamos, y no cruzamos, entonces ¿qué pasa? Dios no elimina esos temores. Esos temores van a seguir estando y se van a ir cuando nosotros avancemos en fe, cuando nosotros crucemos. Muchas veces nos sentimos como Israel, rodeados y sin salida aparente, pero recordemos que fue Dios quien permitió eso. Lo que está pasando hoy en tu vida fue permitido por Dios. Y si Dios lo permitió, ¿verdad? Si Dios permitió, recuerda que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios, dice su palabra. Todo nos ayuda para bien. Nos dice la palabra de Dios que si Dios permitió eso, que juntamente con la prueba viene la salida. Entonces tenemos que estar confiados de que Dios está en el control y de que Dios no nos va a dar una prueba mayor de la que podamos soportar, porque Dios no quiere tu destrucción, Dios no quiere que tu familia se destruya, todo lo contrario, ¿verdad? Dios sabe lo que hace. Lo que nos pasa es que Dios lo está permitiendo para hacer morir en nosotros nuestra independencia de Él, ¿verdad? Nos sentimos independientes, nos sentimos autosuficientes y Dios dice que no, que dependamos de Él, que acudamos a Él, ¿verdad? Dios quiere quitar, eliminar de nosotros todo lo que nos ata, todo lo que te está impidiendo avanzar, ¿verdad? Él lo quiere eliminar de nuestras vidas, pero ¿sabes qué? La decisión es nuestra. Amén. Es nuestra, es tuya y es mía. Y para cruzar ese mar rojo hay que hacerlo en fe. Esto es por fe. Israel cruzó en seco, pero no porque no había barcos para cruzar. Y aunque hubiera barcos, ¿verdad? ¿Cuántos barcos necesitaban para más de 2 millones de personas cruzados ahí? Una lanchita, un bote a remo, imagínense en ese momento, ¿cuántos viajes darían? No podían, ¿verdad? Nadar, lo más probable es que muy pocos sabían nadar. Ahí no lo iban a lograr y muchos no tendrían la fuerza suficiente para llegar a la otra orilla, porque venían caminando un día entero caminando, porque habían salido a la corrida, porque eran esclavos, no estaban bien alimentados ni nada. Por lo tanto, solo le quedaba que Dios interviniera. ¿Y sabes qué? Dios intervino. Pero para que interviniera ellos tuvieron que marchar. Dice la Biblia que cuando Moisés le dice, no estén tranquilos, no tengan miedo, Dios va a pelear por ustedes, estos egipcios que ustedes ven, ya no lo van a volver a ver, él en su interior estaba clamando al Señor, porque dice la palabra, ¿por qué clamas a mí? Y al pueblo de Israel que marchen. Para que Dios intervenga, ellos tuvieron que marchar, ¿verdad? Cuando marcharon, Dios hizo el milagro. No hizo el milagro y ellos vieron, oh, mirá, se abrió el mar, vamos a pasar en seco. No, tuvieron que arrimarse hasta la orilla y comenzar quizás hasta mojarse para que Dios ahí enviara ese viento recio y separara las aguas. El mar se dividió delante de ellos cuando ellos marcharon, ¿verdad? Mientras cruzaban, Dios los defendía. Porque dice la Biblia que ellos estaban cruzando en seco y que la nube que iba adelante se fue para atrás para impedir que el faraón se acercara a ellos. Mientras estuvieron cruzando toda la noche y los egipcios no pudieron llegar a tocarlo, ¿verdad? Ese mar rojo les impedía llegar a la tierra prometida, fue lo que Dios utilizó para destruir al faraón. Lo que le estaba impidiendo cruzar, ¿verdad? Llegar a la tierra prometida fue lo que Dios mismo usó para ahogar a los egipcios. No fue la vara de Moisés, ¿verdad? Fue el poder de Dios quien abrió el mar rojo y quien lo cerró y enterró a los egipcios. Y sabes que Dios va a abrir ese mar delante tuyo.
delante nuestro, Dios lo va a abrir. Dios te dice y nos dice en esta tarde que marchemos, que confiemos, que sigamos adelante, que no nos estanquemos, que no creamos los pensamientos que vienen del diablo y que te dicen tú no lo puedes hacer. Tú naciste cubano, vas a morir cubano. ¿No? Como que no. Tú eres un hijo de Dios ahora. Lo puedes lograr, no importa si estás en Cuba, si estás en Estados Unidos, estás en Uruguay. Lo más importante es que Dios esté contigo. Que Dios esté con nosotros, ¿verdad? Creemos y confiamos en que Dios le va a dar un trabajo bueno a cada uno de mis hermanos aquí, aún aquí en Sauce, que no hay necesidad de viajar hacia Montevideo, que aún mismo en esta ciudad Dios puede bendecir a su pueblo, ¿verdad? Sí, Señor. Confiemos, tenemos que marchar. Él ya nos dio la palabra. Él ya nos dio la palabra, la promesa de que Él iba a ir con nosotros todos los días, que Él iba a abrir camino nuevo en el desierto. Ahora está nosotros en marchar o no. ¿Qué hacemos? ¿Marchamos? Pactamos con el enemigo. Pactamos con el diablo, que no se puede, no lo puedo hacer. No, está en nosotros creer o no creer. Y si creemos, tenemos que demostrarlo, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Está en nosotros seguir de la misma forma o cambiar y marchar. ¿Sabe qué? Me harté de ser como soy. Yo de acá sigo confiando en el Señor. Y vamos en pos de eso. Es tiempo de dejar los temores atrás, ¿verdad? El diablo ya no tiene parte en nosotros, ya no tiene parte en ti, en tu familia, en tus hijos. No, como tales, ahora somos hijos de Dios, tenemos un Padre que nos defiende. Dios te defiende, Dios está contigo. Ya no hay más ataque de pánico, no hay más ataque de depresión, no hay más ataque de ansiedad, porque Dios es quien está controlando tu vida, ¿verdad? Y quien va a rescatar tu vida. Es tiempo de dejar Egipto atrás. Ah, pero yo nací así, nací pobre, yo soy Machado de apellido, no tengo ni apellido, no, tiempo de dejar eso atrás, confiar en el Señor. Dios quiere terminar Egipto por completo de nuestras vidas. Por eso que estamos en esta situación de encrucijada. Es decir, decidimos confiar en el Señor o confiamos en nuestros planes, ¿verdad? Confiamos en nuestras propias decisiones, en nuestra propia sabiduría. ¿Y qué es lo que hacemos con ellos? Volvemos y le decimos al faraón, ¿sabe qué? Esposame de vuelta, soy tu esclavo. No, Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Tomemos la decisión de seguir a Cristo. ¿Cuál es el mar rojo que te está deteniendo? ¿Cuál es lo que te está impidiendo avanzar hacia la tierra prometida? Aún sabiendo que del otro lado está lo mejor, ¿verdad? Aún sabiendo que si haces una decisión que tú sabes que Dios te está pidiendo, ¿verdad? De dejar cosas, de dejar atrás quizás alguna amistad y cosas, sabes que Dios te va a bendecir. Aún así muchas veces nos quedamos de este lado, ¿verdad? Aún sabiendo que del otro lado estaremos mejor, no nos animamos a cruzar. Y por consiguiente el enemigo viene avanzando sobre nosotros, viene sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y nos hace creer que hemos perdido, que hemos nacido para perder, que no nacimos ahí para ganar, sino que nacimos para sufrir. ¿Vieron ese dicho que hay que dice que hay gente que nace con estrella y otro que nace estrellado? Bueno, no corre eso en el Hijo de Dios. Tenemos un Padre que nos ama, ¿verdad? Que tiene lo mejor para nuestras vidas. Dios tiene lo mejor para nosotros, tiene un futuro bendecido, un futuro próspero para ti y para tu familia. El único que está deteniendo ese futuro somos nosotros, por nuestras propias decisiones, porque muchas veces no nos la jugamos por Dios, ¿verdad? Cuando no nos animamos a cruzar ese mar, estamos deteniendo las bendiciones de Dios. Cuando nos conformamos con la situación, cuando nos conformamos con la escasez, con la enfermedad, y bueno, sí, corre poco, porque viste que la cosa está mal, los salarios están bajos, la culpa es del gobierno, no, la culpa es nuestra, por no decidir yo quiero ganar más, y si tengo que prepararme, me voy a preparar, si tengo que estudiar, voy a estudiar, si tengo que terminar mis estudios, voy a terminar, no importa la edad, no importa la edad, levantémonos con la autoridad y vayamos en el nombre de Jesús, no importa la edad. Yo sé que, yo miraba, recuerdo cuando buscaba en el Gallito Luis, ya no se usa más Gallito Luis, ¿no? No. Bueno. El Gallito Luis es un diario donde salían todas las ofertas de trabajo. Y yo compraba todo el Gallito Luis los domingos. Y veía y había algo que me sigue y me asustaba. ¿Sí? Que, por ejemplo, había cierta edad que pedían trabajo, ¿no? Hasta los 41 te pedían, después como que saltaban y te pedían de los 50 y pico para adelante que era de sereno, ¿no? Te decían con experiencia, pero con menos años que mis hijos. Y entonces yo como que tengo que conseguir algo porque después si me quedo sin trabajo en esta edad, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Cómo hago? Miedo. Eso era miedo. Si Dios es que está con nosotros. Gloria a Dios. Con nosotros, no importa la edad que tengan, no importa los títulos que tengamos, ¿verdad? Sigamos hacia adelante. Muchas veces no nos animamos, ¿verdad? A cambiar esas cosas, ¿verdad? A esa situación, a cambiar la escasez. Ahí lo digo, miren que me costó a mí aprenderlo. Me costó dar ese paso, ¿verdad? Y desde que estoy ahí,
trabajando por la cuenta, Dios no nos ha desamparado. Dios ha sido fiel con nosotros. Y como siempre le digo, yo no tengo un título de nada. No tengo un título. Me dieron un título ahí en AGA cuando estudié un mes, pero era por no faltar. Era por hora, ¿no? O sea, si no faltaba te daban el título, no es que si había aprendido o no había aprendido. Pero ¿sabes qué? Dios me hizo caer en gracia delante de los ingenieros, Dios nos hizo caer en gracia delante de los patrones. Y bueno, y trabajamos para empresas que vos decís, ¿vos trabajás ahí? Sí, trabajamos ahí, comemos galletitas de loco. Trabajamos en el Trigal, trabajamos en la fábrica de portezuelos, de los alfajores y todo. Y uno dice, pa, y lo que hacemos, ¿no? Porque nos miran y nos dicen, porque somos dos nomás, ¿no? Mi socio y yo. Y si solo ustedes dos. ¿Sí? Pero yo digo, sí, ¿ves? Los días que está con nosotros. Porque Dios nos hace caer en gracia delante de ellos, ¿verdad? Y nos dan trabajo. Y de la misma manera, Dios es contigo. No importa la edad que tengas. No importa, Dios está contigo, ¿verdad? Dios está con cada uno de nosotros. Muchas veces esperamos que el mar se abra solo, pero el mar no se va a abrir a menos que nosotros avancemos hacia él. Esto no es ver para creer, es creer para ver. Es por fe, ¿verdad? Tenemos que entender que esto es por fe, no es por nuestros recursos, es con los recursos de Dios y su principal recurso es la fe en Él. Ese es nuestro principal recurso. El Señor está reedificando nuestras vidas en este tiempo, nos está levantando de nuestras ruinas y nos va a poner en esa encrucijada de si queremos que siga obrando nosotros o si nos conformamos como está. O queremos el templo ahí grande o nuestro aquí en el Sauce o nos conformamos con alquilar este local. Gracias a Dios por este local, ¿verdad? Gracias a Dios porque podemos tener un lugar donde reunirnos, un lugar donde nos encontramos, el cual llamamos iglesia. Pero yo quiero cruzar ese mar rojo, yo quiero que la iglesia misma aquí del Sauce, ¿verdad? Tenga su propio local, ¿verdad? Yo quiero que Dios siga trabajando, ¿verdad? En nuestras vidas. Quiero ver cómo el mar se abre para que no solamente yo, no solamente mi familia, sino cada uno de nosotros crucemos y avancemos y conquistemos y podamos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Por eso es necesario avanzar, seguir adelante y dejar Egipto atrás. ¿Qué es dejar Egipto atrás? Que no se puede. Que yo nací así y voy a morir así. No, no va a morir así. Va a morir así si tú querés, pero si tú entregas tu corazón, tu mente y todo al Señor y dejas que te transforme, no vas a morir como has nacido. Deja que Dios termine sacando a Egipto de nuestras mentes y de nuestros corazones, ¿verdad? Es tiempo de avanzar, de marchar, no es tiempo de retroceder, ni de estancarnos en la orilla. Muchas veces quedamos ahí en la orilla, quedamos ahí, llegamos hasta ahí y decimos, qué lindo hubiese sido si yo me hubiese animado. Anímate, cruza, ¿verdad? Si lo que te está estancando es el miedo, saquémoslo de la vida, ¿verdad? Los recursos, las dificultades. El diablo quiere venir tras nosotros, pero ahora tú y yo somos defendidos por nuestro Padre Celestial. Y la Biblia nos dice, se enseña y nos dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra ti? ¿Verdad? Nadie, ¿verdad? El enemigo nos quiere hacer creer que estamos derrotados, que no hay salida. Lo que él no sabe, el enemigo, es que Dios ya lo planeó todo y que Dios siempre tiene una salida para nosotros. La Biblia nos dice que Dios abrirá otra vez camino en el desierto. Él va a abrir para que nosotros pasemos. Que ninguna arma forjada contra nosotros va a prevalecer. Que esos enemigos, que ese problema que se vienen sobre nuestras vidas no van a venir más sobre nuestras vidas. Podrán venir otro tipo de problemas, claro que sí, pero de la misma manera que Dios va a derrotar a estos enemigos, va a derrotar a los siguientes. De la misma manera que Dios derrotó a los egipcios que venían en contra de Israel, luego derrotó a todos los filisteos que venían contra Israel, derrotó a los babilonios, derrotó a los asirios. ¿Por qué? Porque Dios defiende a su pueblo. ¿Y quién te dice que Dios no te va a defender a ti? Confiemos en el Señor. Así que en esta hora vamos a orar y que se abra el mar rojo en nuestra vida para que nosotros podamos pasar ahí en seco. Amén. Yo no sé qué es lo que te está estancando en este tiempo. Si es miedo, miedo al fracaso, miedo a que te vaya mal, es una de las posibilidades que nos vaya mal. Claro que sí. Pero si te va bien, imagínate cómo cambiaría tu vida, tu familia, tus hijos si te va bien. Si Dios comienza a bendecirte, si Dios comienza a premiar la fe, porque Dios premia la fe. La palabra de Dios nos dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que existe el Señor, ¿verdad? Y que Él es premiador de aquellos que le buscan. Él premia tu fe, premia nuestra fe. Cuando nosotros la ponemos por obra, cuando nosotros ponemos en práctica, cuando nosotros decimos, Señor, yo no tengo los recursos, pero voy según tu palabra. Ahí, como dijo Pedro aquel día, aquella mañana, Señor, toda la noche hemos pescado
pero ahora en tu palabra voy a volver a echar las redes. Comienza a avanzar nuevamente. No dejes que los pensamientos del enemigo te ganen. Como decía Martín Lutero, yo no puedo evitar que los pájaros anden alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que ellos hagan nido. El diablo te va a tirar los pensamientos, pero que esos pensamientos no hagan nido en tu cabeza. Sino pídele al Señor que ponga pensamiento de paz, pensamiento de bien, ahí sobre tu frente, ahí. No le creas al enemigo que no lo vas a lograr, que no podés, que ya te pasó el cuarto de hora. No, confía en el Señor. El Señor hace nueva todas las cosas. Levántate en esta hora y marcha a ese mar rojo para que ese mar rojo se abra delante tuyo y tú puedas pasar en seco y ir y conquistar la tierra prometida que Dios ya te prometió. Dios ya te lo prometió y si Él lo prometió lo va a cumplir. Él simplemente está esperando que tú le creas, que tú te lances ahí. Te lances como a la ciega, ahí a los ciegos, creyéndole al Señor. Que Él está contigo, que Él es tu guardador, que Él va contigo delante tuyo, abriendo un nuevo camino en el desierto, trabajando algo que pronto va a salir a la luz. Ya lo vas a ver, sigue confiando en Él. Una vez quizás el enemigo te ganó, te derrotó, pero ahora Cristo pelea por ti. Ahora es Dios quien está contigo. Y la palabra del Señor nos enseña que Él es quien nos defiende, que si Él está con nosotros, no hay nada que se pueda levantar en contra de nosotros, porque Él es nuestro abogado, Él es quien nos defiende, Él es quien está intercediendo a favor tuyo, a favor nuestro, ahí sentado a la diestra del Padre. Por eso confía en el Señor, créele al Señor. Créele al Señor que tu familia va a ser salva. Sigue confiando, sigue creyendo en Él. No abandones, no tire la toalla por tus parientes, no tire la toalla por tus nietos, por tu esposo, no tire la toalla por tus hijos. Sigue confiando en Él. Sigue avanzando hacia el mar rojo y vas a ver cómo ese mar se va a abrir. Se va a abrir porque Dios te va a dar la victoria. Dios va a rescatar a tus hijos ahí de la droga, a tu familia, a tu descendencia, la va a rescatar de ese lugar y lo va a poner en el lugar bueno. Dios va a bendecir tu familia, te va a dar un trabajo estable, un trabajo digno de un hijo de Dios. Un trabajo en el cual tú te vas a poder congregar y vas a poder servirle al Señor con todas tus ganas. El Señor no deja avergonzado a nadie. Si tú te estás jugando por el Señor, ten la confianza de que Dios va a premiar tu fe. Pero vuelve a poner todo en las manos del Señor. No tengas miedo, no tengas miedo. Si fracasas, no pasa nada. Pedro se hundió, Pedro le creyó, comenzó a caminar sobre las aguas, luego dudó, se comenzó a hundirse. Y cuando le dijo, Señor, sálvame, el Señor lo salvó. Si fracasamos y extendemos nuestras manos hacia Él, Él no nos deja tirados, Él nos vuelve a levantar. Y nos dice, bueno, inténtalo de nuevo, pero inténtalo conmigo de esta manera. Quizás lo has intentado, pero sin Dios. Inténtalo con el Señor. Vuelve a intentarlo, vuelve a poner todos tus sueños delante del Señor. En sus manos, en sus brazos, y vas a ver cómo Él en este tiempo va a derrotar a ese Egipto que se ha levantado nuevamente y que viene, ese pasado que viene y que nos carcome y que nos quiere decir que nunca vamos a salir adelante, que nunca vamos a ser felices. No. En la palabra del Señor nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si has fracasado quizá en otras relaciones, Dios ya tiene preparado para ti el cónyuge ideal, la persona fiel. Simplemente espera en el Señor, confía en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que seas tú en esta hora quitando todo temor de la vida de mis hermanos, de la vida de tus hijos, Señor. Todo miedo al fracaso que se vaya en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que ellos puedan seguir confiando en ti, Señor. Por eso, Señor, como hemos orado desde que hemos empezado esta reunión, seguimos orando por esos emprendimientos, Señor, que se han levantado en esta hora aquí, en esta iglesia, Señor. Padre, bendice esos emprendimientos, Señor. Padre, esos emprendimientos están delante de ti, Señor, están en tus manos, Señor, Padre. En el nombre de Jesús, tráeles clientes, Señor, tráeles buenos clientes, Señor, que vengan, Señor, que vengan a pedir por remeras, por tazas, Señor, que vengan a pedir por uñas, Señor, pero esto que simplemente sea el comienzo, Señor, de lo que tú quieres hacer en sus vidas, Señor.